Hola amigos, estamos en el especial de Enlace Electoral, un programa dedicado semanalmente a presentar a los candidatos a la presidencia de la República del Perú para las elecciones del 10 de abril del presente año. Acá conoceremos las propuestas, los planteamientos de cada uno de los candidatos presidenciales y los conoceremos directamente a través de una entrevista. Hoy día tenemos a Rafael Belaúnde Aubry, líder y candidato del partido Adelante. Les hemos presentado una breve reseña para que conozcamos los datos básicos del candidato. Rafael Luis Belaúnde Aubry es un político peruano de 63 años, hijo del expresidente Fernando Belaúnde Terry, y hoy aspira a gobernar el país con el partido político Adelante. Estudió geología en Estados Unidos en la Universidad de Arizona. Lo interesante de este candidato es que presenta propuestas inusuales y novedosas dentro del aspecto político. Bueno, ya tenemos algunos datos sobre Rafael Belaúnde, que está ahora con nosotros. ¿Cómo está, ingeniero? Bueno, un gusto estar acá. Queríamos iniciar esta entrevista preguntándole, usted está planteando una reingeniería del Estado. ¿Podría explicarnos esta idea? Bueno, yo creo que la explicación es bastante sencilla. Abraham Lincoln decía que la democracia era el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Qué cosa es lo que ha hecho que en el Perú la democracia o la caricatura de democracia que tenemos sea el gobierno de los políticos, por los políticos y para los políticos? Lo que ha determinado que sea así es que desde el inicio de la República no se ha querido reconocer la calidad de ciudadano al poblador del Perú, y por eso el Estado ha estado organizado muy verticalmente para tutelar a la población y para dirigirla, pero no para servirla como sucede en las democracias modernas. Esa es la razón por la cual nosotros pensamos y creemos que el Estado necesita una reingeniería que le dé más poder al ciudadano y que restrinja el poder de burócratas y de políticos, de funcionarios públicos y de políticos. Principalmente usted ha planteado también un cambio en el sistema electoral para que haya mayor control, ¿no? Bueno, eso comienza, la reforma del Estado comienza por darle más poder al ciudadano respecto al control de sus representantes. ¿Cómo controlamos a los representantes? Si elegimos por listas, como se hace actualmente, particularmente en los departamentos grandes o en Lima, por ejemplo, entonces a la hora de votar no estamos votando por personas, estamos votando por una lista. Y muchas veces los resultados de la votación son absolutamente inesperados. Terminamos utilizando nuestro derecho a voto para encumbrar a gente que no queremos encumbrar. Y esto se resolvería con un sistema electoral distinto. Por ejemplo, si el distrito de Comas, que tiene más población electoral que el departamento de Madre de Dios, tuviese el derecho a elegir a su propio representante, sustrayéndolo de la lista que ahora elige Lima, entonces en Comas podría haber liderazgos emergentes que con el apoyo de la población de ese distrito son encumbrados individualmente al Parlamento. De esa manera el representante sabe que representa, que se debe, que está obligado a atender a una población muy focalizada en Comas, y los pobladores de Comas saben que tienen un representante de carne y hueso con nombre y apellido a quien buscar y a quien exigirle cumplimiento de la voluntad popular. Si encima reducimos el mandato parlamentario a 2 años y medio para que a mitad del periodo presidencial los ciudadanos podamos reemplazar o reelegir a los parlamentarios, entonces le estamos dando más poder al ciudadano, menos poder al político. En Estados Unidos, por ejemplo, que es una democracia moderna, los representantes duran 2 años en el cargo y cada 2 años tienen que someterse a la voluntad popular. Ahí las circunscripciones son pequeñas, como sería en el caso, o los distritos electorales, como sería en el caso que he utilizado de ejemplo, el caso de Comas. Si dividimos al territorio del Perú en 130 distritos electorales,
cada uno de esos distritos electorales elegiría a un representante. Entonces, a la hora de votar ya uno no vota por una lista, sino por una persona. La persona puede estar identificada con un partido, pero uno está votando por una persona. Bueno, por ejemplo, además tendrían que trabajar más, porque en 2 años ya tienen que demostrar no solo eso, sino que, por ejemplo, hoy día, para llegar al Congreso por Lima, hay que hacer campaña en toda la provincia de Lima, probablemente televisión abierta, paneles en las calles, etcétera. Entonces tiene que haber un grupo de poder económico o un hombre con una fortuna personal muy grande para poder tener éxito en una campaña por Lima. Y eso es injusto porque la democracia es igualdad para todos. La forma de lograr esa igualdad es reducir el tamaño de las circunscripciones para que, haciendo campaña exclusivamente en comas, se pueda llegar al Congreso. De esa manera vamos a fomentar los liderazgos emergentes que obviamente las cúpulas partidarias no quieren que surjan. En nuestro sistema, al dividir el Perú en 130 distritos electorales, resultaría que provincias como Sullana o como Morropón en Piura tendrían derecho a elegir a su propio representante, Santa, cuya capital es Chimbote, tendría derecho a elegir a su propio representante, San Román, cuya capital es Juliaca, tendría derecho a elegir a su propio representante, y así sucesivamente en muchos lugares del Perú, Chincha, por ejemplo, también. Entonces, cuando las provincias o los distritos no tienen población suficiente, pues se les aglomera para hacer un distrito electoral a efectos de que tengan su propio representante. Al final terminamos con 120, pero elegidos de una manera mucho más democrática. Para darte un ejemplo, la última vez que hubo distrito electoral único en el Perú, es decir, se eligieron 120 para el Congreso Constituyente Democrático, se eligieron 120 en distrito electoral único en todo el Perú. En esa oportunidad, 45 de los 120 provenían de los 4 distritos más residenciales del Perú: San Isidro, La Molina, San Borja y Miraflores. Es decir, a mayor tamaño del distrito electoral, menores son las probabilidades de los liderazgos emergentes, de la representación popular. Entonces, lo democrático es lo que nosotros planteamos. Los partidos conservadores se mueren de terror frente a la posibilidad porque consideran que el Perú está conformado por masas ignorantes que tienen que ser guiadas por unos pastores, que por supuesto son ellos, y tratan pues al ciudadano como si fuera recua o manada, o rebaño en todo caso. Entonces, eso tenemos que cambiarlo en el Perú, mediante una reforma parlamentaria. Nuestra reforma obviamente no se queda en eso. Nosotros proponemos, por ejemplo, que en el caso de Lima, el Consejo Provincial de Lima debiera estar constituido por los alcaldes distritales de Lima Metropolitana. De esa manera, Lurín o Cieneguilla o San Juan del Urigancho, que son distritos populosos y en algunos casos distritos que albergan residentes fundamentalmente pobres, tendrían pues un peso específico en el Consejo Provincial. Y mayor participación. Si hoy día vemos cómo está conformado el Consejo Provincial de Lima, veremos que de los 31 regidores creo que hay, 19 provienen nuevamente de los 4 distritos residenciales a los que he hecho alusión. Es decir, el sistema está construido para que unas élites roten en el poder y para que la gran masa, en el fondo, tenga poco que decir en los asuntos públicos de interés común. Bueno, eso es antidemocrático. Yo lo entiendo, creo que está claro ya su punto. Debemos hacer una pausa en este momento. Regresamos luego de la pausa comercial con Rafael Belaúnde del partido Adelante.